Vamos a nuestro gran tema. Hablamos de la semana pasada que hoy teníamos en la mesa a un gran emprendimiento, que más allá de un emprendimiento, porque fue un emprendimiento, es un tema completamente diferenciador. Este es un tema donde yo creo que hay un ejemplo del marketing desde el punto de vista de diferenciación, uno de los pilares fundamentales del mercadeo en el mundo. Por eso hoy hemos traído al restaurante El Cielo, o El Cielo Restaurant, como lo encuentra uno allí. Y para eso hemos traído los dos invitados. El invitado creador de esta idea, de este emprendimiento, Juan Manuel Barrientos, digámoslo, Junior, y obviamente su padre, que ha hecho un acompañamiento en ese tema administrativo y demás bastante importante. Vamos a saludarlo. Saludemos a Juan Barrientos, ¿no?, el creador de esta idea. Juan. Bueno, no, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Qué bueno, Juan Manuel. Vamos a hablar un poquito más de cosas adicionales, pero saludemos pues a Juan Manuel, el papá. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido. Nada, para ustedes, para el público, poner un granito de arena en este aprendizaje y en este propósito de ustedes de que la gente entienda que es un emprendimiento y cuáles pueden ser las bases o los tips que y los lleven obstáculos al éxito. Claro, a partir de los obstáculos, entender un poquito cuál es el camino para uno poder, o para que estos muchachos de hoy puedan tener un emprendimiento eficaz. Si ustedes me lo permiten, vamos, y los televidentes, vamos a mirar un poco esto al revés. Vamos a mirarlo al revés. Primero vamos a describir el restaurante. ¿Por qué? Porque es supremamente importante ver del tema que vamos a hablar, de lo que obviamente les recordaba en el tema de marketing y de diferenciación. Juan Manuel, ¿cómo describe su restaurante hoy? Bueno, es cocina moderna colombiana o cocina de autor colombiana. Tiene raíces muy endémicas de cada lugar de donde estamos. Por el otro lado tiene una parte moderna, es decir, que no seguimos como las recetas tradicionales, sino que a partir de esos ingredientes y esas técnicas creamos nuevas recetas. Y ya de cara al servicio, pues tenemos un tipo de servicio que se llama servicios por menús de degustación, en donde las personas vienen y más que escoger unos platos de la carta, se les sirve un menú de 15 tiempos por persona. Uno oyendo esto, entonces sí quisiera preguntar ya, ¿de dónde salió esa idea? ¿Estabas sentado en un lugar? ¿Estabas trabajando? ¿De dónde, Juan Manuel, salió esa idea? Digamos que la idea nace primero en la Nouvelle Cuisine francesa, donde sí había unos platos a la carta, pero cuando te sentabas en estos restaurantes, te traían unos snacks, te traían unos sorbetes, te traían unos petit fours y luego tenías unos platos en la mitad que eran la entrada, el plato fuerte y el postre. Entonces, cuando empezabas y terminabas, habías cursado 10 cosas distintas, pues 10 experiencias 10 platos diferentes. distintos. Entonces, los españoles luego, por allá al final de los 80, cogen eso y lo vuelven un menú de degustación completo, y ahí nace, digamos, una nueva cocina española. Tuve la oportunidad de trabajar en un gran restaurante español donde hacían eso. Y cuando volví, decidí emprender, montar un restaurante que se llama El Cielo. Y ahí lo que hicimos fue coger ese formato de modernizar la cocina local y servirlo por menús de degustación. Y básicamente lo que hicimos fue hacerlo a partir de nuestra cocina, que es ya cuando la llegaste a cocina Colombia. colombiana. ¿Y ese fue el momento en que Juan Manuel, papá, ingresó o todavía no había idea? Sí, no, realmente para empezar a contar historias, Juan Manuel arranca y el restaurante, podríamos decirle que era totalmente contraevidente, o sea, no había ninguna posibilidad de éxito. La cocina tradicional versus un menú de degustación, pero adicionalmente nos gusta lo barato, así sea bueno, nos gusta lo barato, esto no era barato. Pero adicionalmente Juan arranca con unos amigos sin resolución de facturación, sin datáfono, literalmente sin una cocina apropiada para un restaurante de este estilo. Pero el restaurante se fue dando de una manera increíble. Tú ibas a comer y allá, como no teníamos datáfono, si no llevabas efectivo, te teníamos que mandar a cobrar la cuenta. Ajá. Al otro día o a los 2 días. Esto era una cosa. Entonces Gloria, mi señora y yo nos dimos pues rápidamente cuenta de eso
y empezamos empezar a llevar la contabilidad, a hacer toda esta gestión. Nos faltó invitar a Gloria también. Más o menos, sí. Ese restaurante, Juan Pilar Manuel, fundamental. fue ahí en la 10A. En la 10A sobre con la 40. carrera. Así es. Así es. Ese fue el Finalmente primero. Juanma arrancó, como todos los muchachos, arranca con unos amigos del Parque Lleras, Gloria y yo. Un mes después le compramos a esos dos amigos de Juanma y nos hicimos socios, pues literalmente desde el primer momento de la sociedad, del inicio, que ya estamos ajustando 17 años, ¿no? Muy bien, es otra forma de arrancar, Robert. Sí, y muy interesante sobre todo romper ese esquema tan tradicional que teníamos nosotros los antioqueños en la forma, digamos, de explotar y disfrutar de la cultura gastronómica. Yo sí quisiera saber, sobre todo, cómo enfrentaron o cuáles fueron las claves para enfrentar, digamos, esa idiosincrasia tan característica que ha tenido el mercado antioqueño. Y, digamos, ustedes fueron los pioneros de este nuevo tipo de cocina o este nuevo tipo de negocios que abrieron la puerta a un montón de nuevos locales y nuevos emprendimientos acá en la ciudad de Medellín. Yo creo que era un momento como de una transición. Era el 2007. El país venía golpeado por muchos años de violencia y de fuga de talento de muchas personas que con muchos talentos y competencias se habían ido. Ya en ese momento el país llevaba como 5 años con el expresidente Uribe y ya se sentía como un calorcito de seguridad y esperanza. Entonces ahí abrimos y en ese momento digamos que no había nada, pues es decir, no había nada moderno o muy pocas cosas, apenas estaba empezando, pero yo creo que fue también el momento perfecto en el que durante esos años hubo una repatriación de muchísimas personas que sintieron que podían volver al país y esas personas habían vivido por fuera, habían entendido un poco la cocina. Al mismo tiempo, en ese momento empieza con restaurantes como El Cielo y otros restaurantes muy valiosos de la ciudad, inclusive pues más tradicionales y más antiguos que El Cielo, empieza como un boom del vino y la gente empieza a cambiar un poquito el aguardiente por el vino y eso también pasa en ese momento. Entonces yo creo que se hizo el sancocho a la hora que era y se nos alinearon los planetas para mostrar una cocina moderna con sabores muy conocidos y pues y ahí despegamos. Juan Manuel, yo te quiero preguntar, mencionaste algo relacionado con la situación, digamos, de violencia que vivió nuestro país y que desafortunadamente, pues digamos que hoy todavía estamos viviendo una situación bastante compleja, pero sé que tienes una fundación y que de Juan Manuel Barrientos hablan como líder de paz, que trabajaste con reinsertados. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esa experiencia que motivó a Juanma a dar este paso tan importante y hoy en día eso qué significa para ustedes, para El Cielo y para Colombia? Bueno, pues fue un trabajo de toda la familia. Nosotros, digamos que parte de lo que mis papás nos inculcaron toda la vida a nivel espiritual y a nivel personal fue ayudar a otras personas. Entonces, en el momento en el que empezamos con El Cielo, yo venía como 3 años antes visitando soldados heridos en el San Vicente los sábados. Ajá. Y empecé a darme cuenta que había unos soldados que ya se estaban recuperando y no tenían nada que hacer. Entonces empecé a hablar con mis papás. Luego me fui para la 4ª Brigada, hablé en ese momento con el general que había en ese momento. Y empezamos a tener soldados heridos en combate en nuestras cocinas que ya habían sido, ya les habían dado la baja del ejército y ya eran civiles y les empezamos a entrenar en cocina. Eso fue hace 17 años qué idea casi. esa. Y ya pues, para resumir muy rápido estos 17 años, terminamos capacitando soldados heridos en combate, policías, personas de la Fuerza Aérea, Paramilitares. ex paramilitares, ex guerrilleros, víctimas. Y hoy todavía están en la e cocina indígenas. del Cielo. Exacto, y ya digamos que tenemos todos estos grupos que unos fueron victimarios, otros víctimas, pero al fin y al cabo venían del conflicto y lo que hicimos fue darles unas nuevas competencias en cocina, los entrenamos también en no violencia y los recibimos en cocinas. Hoy todavía tenemos la fundación.
gracias a Dios, cada vez hay menos soldados heridos en combate. Y digamos que parte de esa recurso humano se empezó a escasear de manera muy positiva porque pues tuvimos unos años de paz muy, muy bonitos hasta hace muy poco. Así es. Y entonces ya lo que hicimos fue empezar a transformar la fundación ya con personas que venían de la cárcel. Entonces hoy estamos trabajando con fundaciones que dan segundas oportunidades o que nos ayudan a mapear personas que salen de la cárcel, buscan estas fundaciones de segundas oportunidades y esas fundaciones nos buscan a nosotros para que nosotros entremos puntualmente a ver cuáles son los que quieren tener estas oportunidades. Entonces digamos que la fundación ha ido mutando, pero siempre ha sido un proceso de transformar la violencia en oportunidades de paz. Excelente. Pero miren qué interesante lo que acabamos de oír, algo que tampoco nosotros conocíamos, que de pronto muchos no conocen. De hecho, es supremamente importante conocer de fondo cuál es el tema de responsabilidad social y demás. Vamos a conocer mucho más del cielo y de sus protagonistas. Lo que he aprendido en el tema de los restaurantes es que uno debe presentar muy bien, como en todo. El marketing es presentación, emplatillar muy bien, como dicen los chefs, y ese tipo de cosas. Pero es que resulta que el restaurante El Cielo va mucho más allá de los platos y de la presentación. Lo digo porque si ustedes abren la página web encontrarán una serie de fotografías y videos mostrando cuáles son esos platos. Platos rarísimos, o sea, desde un bloque de tipo cemento, no sé cómo será eso, no sé si se habla así, Juan Manuel, pero me parece que va mucho más allá, es por el tema de diferenciación que resaltábamos al principio. O sea, se trabaja supremamente bien con el tema de diferenciación. Y las experiencias son inolvidables. O sea, uno no va a un restaurante, uno va a un sitio donde hay unas experiencias y uno se concentra en sus sabores, se concentra en la boca, en algunos estallidos. Yo no sé si todavía podamos hablar de estallidos, pero a mí me tocó en una época cosas supremamente importantes que te preparan para que la próxima experiencia, más que el plato, sea memorable. ¿Eso de dónde salió? ¿Eso también es una experiencia, Juan Manuel, europea o es una experiencia de creatividad tuya? No, digamos que las técnicas de cocina van saliendo de muchas partes del mundo. La mayoría, digamos que las técnicas que se utilizan hoy vienen de Europa y se van adaptando. Digamos que en los últimos 10, 15 años el mundo se conectó. La globalización hizo que hoy ya no haya países desarrollados o no desarrollados. Yo creo que ya es un tema más de países pobres o ricos, pero al final del día, hasta en los países pobres hay tecnología de punta. Entonces hoy uno puede ver que cualquier técnica de cocina pueda venir de cualquier lugar del mundo y simplemente empieza a dar vueltas por el mundo hasta que uno dice, ve, qué cool esta técnica, la puedo aplicar a alguna receta mía. Entonces yo creo que ese tema sí nace en Europa hasta el 2000, pero luego se abre al mundo y ya las técnicas están como dispuestas para todos los cocineros que quieran hacer uso de ellas. Álvaro, y en ese tema de las experiencias, hay experiencias que vemos cuando visitamos el restaurante, pero otras que no se ven, como la pregunta que nos hacía Inés alrededor de la fundación y todos los temas de reincorporación y reinserción a la vida laboral. Desde la academia hemos visto que uno de los componentes más importantes para la reinserción a la vida laboral y a la vida normal de estas personas que han estado en el conflicto es el empleo formal. Por lo que hay una experiencia muy bonita que no vemos y que se puede mostrar como una cosa mucho más trascendental que a veces no se refleja en ninguno de estos platos. Pero en todo lo que hemos hablado de Restaurante El Cielo, de la Fundación, y entonces empieza uno a ver que detrás de la marca El Cielo no solo hay tanto el tema del restaurante, sino que es una organización que parece ser que tiene muchos más componentes. No sé, Juan Manuel Padre, si nos contás un poquito de qué se compone la marca para que los televidentes tengan un poco de conocimiento y contexto. Bueno, no, sí, ya digamos que es una organización que está ya alrededor de 450 empleados, que es una suma bien importante para una pyme y un trabajo grande, digamos, manejar 450 voluntades y quereres y expectativas. Tenemos todos los servicios internos, tenemos un departamento de contabilidad muy completo, somos alrededor de unas 15 restaurantes, 7 sociedades, entonces nosotros, digamos, manejamos todo nuestro tema interno. Juan Manuel adicionalmente maneja todo el tema de mercadeo, entonces nosotros tenemos fotógrafo, videógrafo, tenemos diseñadores gráficos,
tenemos diseñadores de producto. Ahora, pues Juanma, que podrá explicarlo mejor, anda con todo un cuento, todo un tema de mercadeo con inteligencia artificial. Entonces, digamos que es un mix bonito porque Juanma le da la innovación, si se quiere, y está pues en la punta de lanza de todos los nuevos quehaceres, y yo manejo como el back office con toda la ortodoxia que procuré a partir de las experiencias laborales de vida, pues, y más de 45 años de trabajo que tenemos, por lo menos nosotros tres. ¿Cierto? El cielo está hoy en Miami, en Washington, y recientemente, pues como colombianos nos sentimos muy orgullosos de esas 2 estrellas Michelin que tiene el cielo ya, digamos que como un gran logro. No es fácil que a un restaurantero le den la estrella Michelin. ¿Eso qué significa para Juan Manuel Barrientos y eso qué significa para nuestro país, o sea, para la cocina colombiana? Bueno, lo primero es una responsabilidad muy grande, pues Sí. es una alegría muy grande pero muy cortica. Pues no es que uno hoy no esté alegre, sino que hoy la responsabilidad es más grande que la alegría. Ay, así es. Y es inmensa la alegría, de verdad, pero realmente la responsabilidad es abrumadora. Cuando uno... lo primero para entender de la estrella es que nadie sabe por qué la dan, no hay unos parámetros. No sé, cuando tú vas a unos olímpicos sabes que si corres una distancia de unos metros, pues te la ganas. Con la Michelin es como ganarse una medalla olímpica o un Oscar, pero no sabes ni cuántos metros ni a qué velocidad tienes que correrlo, porque todos los parámetros son secretos. Sí. Sí, entonces es muy difícil saber. Lo que uno sabe es que si a uno se la dan es porque se la merecía, pero uno no sabe por qué se la merecía. Entonces uno no sabe por qué le dieron 1 y no 2. Entonces uno no sabe qué era lo muy bueno que estaba haciendo y lo que le faltaba hacer para tener 2. Entonces, Ni que vas a seguir trabajando muy duro para mantenerla. exacto. Entonces al otro día amaneces muy contento, pero decís, bueno, ¿y qué hago? Primero, consistencia. Eso es lo primero. Es decir, si a este nivel me la dieron, todo lo que estoy haciendo no puede... Y luego te empiezas a hacer unas preguntas al cual tienes que encontrarte respuestas que no sabes si son reales o no. Es decir, ¿será que es que era que nos estábamos equivocando? Cambiémoslo. Pero ahí también estás corriendo un riesgo. Entonces, digamos que el reto de las estrellas es un reto de... Yo lo disfruto mucho, entonces no digo que es estresante, pero es lo que alguien catalogaría como estresante, porque al final del día uno vive con esa... Es una marca cargando que te esa está responsabilidad todos los días exigiendo. y es complicado. Claro. Claro que sí. Juan, usted y lo que nos están contando tanto su padre como usted el día de hoy es realmente una historia de éxito desde el emprendimiento. Incluso hace poco usted lanza un libro que se llama La receta del éxito, 40 claves para convertirse en un emprendedor exitoso. Y uno mirando, analizando el libro, a mí el título de la introducción me encantó. Es El mundo requiere más locos. ¿Por qué el mundo requiere más locos, Juan? Yo creo que hay como unos estándares que uno tiene que conocer para empujar esos límites. Yo creo que yo soy joven, pero digamos que yo empecé mi carrera a los 23 años como cocinero en el cielo, pero trabajaba con él desde los 16. Entonces ya llevo casi 24 años trabajando. Entonces yo digo, cuando yo era joven, digamos que uno trataba de ser como rebelde sin causa y hoy yo entiendo que yo tengo que conocer los límites a los cuales quiero empujar o romper. No era como romper un límite por romperlo. Entonces yo creo que al final del día a lo que hace reflexión ese libro es, y si la gente que lee el libro va a entender que primero uno tiene que tener unos propósitos superiores en la vida para poder tener éxito, hacer lo que ama, hacerlo al lado de las personas que ama, y luego empezar a estructurar de una manera, digamos que muy racional y o sea, al principio es muy emocional, pero después la planeación tiene que ser muy racional, muy fría y muy poco ingenua, de cómo lograr esas cosas que se soñaron a nivel emocional, pero ejecutarlas a nivel racional. Entonces, digamos que el libro habla un poquito de eso.
Hombre, que es muy importante atar estas dos cosas, porque también saliste de San Ignacio, ¿estudiaste en San Ignacio? No, porque el padre sí estudió en San Ignacio. Y de allí esas buenas prácticas morales y demás, donde definitivamente le enseñó sobre cuál es ese sentido social, ese tacto, que eso es muy de ese colegio. Pero no nos enseñaron lo otro, o sea, es muy importante manejar el tema de los locos, o sea, no nos enseñaron a ser locos. Y entonces uno diría, ¿será que lo que necesitamos es aprender a ser locos? Entonces necesitaremos, Robert, en la universidad, tener un pensum de locos 1, locos 2, Es como locos cuando 3. hablamos en el ámbito organizacional, que es que hay que aprender a desaprender, realmente. Hay que hacer las cosas Que lo has dicho distintas mucho si aquí. queremos Claro. tener resultados diferentes, que es una frase que siempre traigo a colación cuando se habla de innovación. Yo quisiera hacer un aporte Sí. con relación a eso. Locos y soñadores, entonces agregámosle Sí. locos y soñadores, pero yo pienso que mucha parte de la juventud se está quedando en soñar. Entonces nos vienen diciendo, o venimos escuchando los que ya estamos de salida, sueñen que los sueños se cumplen, y entonces el artista dice ahora, Karol G, y Maluma, y sueñen que los sueños... Pero es que detrás del trabajo de ellos, detrás de ese triunfo hay un trabajo de un Duro. estoicismo y de una disciplina, pero también de un nivel de superación al fracaso, porque es que uno ve Sí. los exitosos ahora, pero cuánto les costó ¿Qué pasó antes salir en el retrovisor? adelante. Entonces, Álvaro y todos, yo quisiera como dejar este tema sobre la mesa, es sueñen, claro, sueñen, pero estructúrense, pero después estudien, porque es que el sueño sin conocimiento es imposible. Yo sueño ser un gran panadero, pero yo no tengo la más mínima idea cómo se hace pan, tan sencillo como eso. Así es. Entonces, no puedo ser un gran panadero. Entonces, al final del día, yo pienso que la estructuración es fundamental, el conocimiento. Y Juanma, en alguna conferencia en EAFIT, que casualmente lo llevaron a una conferencia de emprendimiento, lo primero que dijo, no emprendan. Y yo me quedé como en shock. Y yo dije, marica, este man lo van a... Lo van, sí. Y ¿A qué lo Juanma dijo, trajimos? emprendan a los 35, y ahí te doy la palabra, o emprendan a los 40 cuando hayan sido corporativos, cuando hayan, digamos, Aprendido. pasado, si querés complementar. Sí, pues es una idea, pues yo creo que los dos, yo creo primero que cuando uno va a los congresos de emprendimiento de los emprendedores del mundo, uno no se encuentra a nadie menor de 40 años. Cuando uno va a los serios, pues a los de California, ¿Ah, sí? sí, no hay nadie menor de 40 años. Entonces cuando uno encuentra una convención de emprendimiento de cualquier universidad a los 20, uno dice van a fracasar, porque eso es lo que dicen las estadísticas, es decir, si uno antes de los 30 emprende es el 99% de posibilidades de fracasar. Entonces al final del día, si yo surco o cruzo 15 años de los 20 de aprender, entre aprender y emplearme, y a los 30 coger una década profesional donde me estructure, yo voy a tener el tiempo de madurar ese sueño y programarlo. Van a decir, pero es que tú no lo hiciste así. Yo digo, yo sí lo hice así, lo que pasa es que lo hicimos en 2. ¿Por qué? Porque yo tenía 23 y no tenía nada de lo que yo estoy argumentando que un emprendedor debe tener, pero tenía a 2 socios que tenían en ese momento 30 años de... Esa fue la combinación Esa perfecta. fue la combinación perfecta. Entonces yo digo, yo no soy un emprendedor exitoso, yo soy un emprendedor que fue exitoso porque me asocié con una persona que ya tenía 30 años de experiencia laboral. Si alguien lo va a hacer así, muy bueno, pero realmente hoy otro de los grandes factores de fracaso de los emprendedores es que emprenden porque no quieren tener jefes. Y esa es la estupidez más grande que un emprendedor puede cometer en su vida. El empleado número 1 de Amazon se llama Jeff Bezos, el empleado número 1 de Tesla y de SpaceX se llama Elon Musk, el empleado número 1 de Apple se llamaba Steve Jobs. Se tienen que comportar como empleados, porque tienen que dar ejemplo, porque tienen que ser líderes y porque tienen jefes, que es una junta. Entonces, si yo a los 23 años soy tan ingenuo y tan tonto de pensar que me voy a emplear, que voy a emprender, porque no quiero jefes, Responderle a estoy destinado no al 99, sino al 100% a fracasar. Fracaso. Y hoy, cuando uno va a ver los emprendedores, uno les dice, ¿usted por qué quiere emprender? No, es que no quiero jefes. No, pero venga, usted no tiene un propósito, usted no tiene un sueño, usted no tiene esto. No, es que yo quiero emprender es porque no quiero jefes, entonces estoy buscando qué hacer.
se va a Ay, no. estrellar Por ahí no es. muchos Por ahí no. años hasta que se dé cuenta que por ahí no es. Y dos, esos años de emplearse te van a dar una estructura y además te van a permitir aprender en la empresa de otro. A cometer, porque es que los empresarios cuando emplean no solo te están pagando por tus competencias, sino también van a pagar por tus errores. Entonces también es buen negocio para alguien de a los 20, 25, 30 emplearse, porque al final del día alguien más le va a pagar sus errores. No está arriesgando su No está propio arriesgando. patrimonio. Claro. Así Oye, es, Juan, así qué buena conversación. Interesante lo que estamos aprendiendo en esta sala de juntas, que es lo que hacemos en la sala de juntas. Vamos a seguir trabajando con los Juan Manuel Barrientos en un negocio hermoso, un negocio donde le entregan la cuenta para que se la coma, es decir, páguela, pero te la puedes comer también porque eso tiene allá algo con arroz, Un que te la puedes secreto comer, es la única muy parte donde uno especial. se puede comer la cuenta, pero eso vamos a ver otras cosas más interesantes sobre esta filosofía de vida, sobre esta filosofía de trabajo. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con ustedes. Estamos con el Restaurante del Cielo de Juan Manuel Barrientos. Estamos haciendo un trabajo con él excepcional porque hemos venido trabajando no solamente la idea del emprendimiento y demás, sino que estamos hablando con él sobre su filosofía de trabajo y su filosofía de vida. Y eso ha sido parte del éxito de este restaurante. Como siempre tenemos una pequeña sección del programa que la hemos llamado Quisiera saber. ¿Qué quisiera saber del invitado? Y hemos escogido esta pregunta. Nos han llegado muchas preguntas, pero las hemos seleccionado afortunadamente porque muchas de ellas ya han sido contestadas aquí, de verdad que la hemos hecho. Pero hay una pregunta que me llama mucho la atención, Juan Manuel. Dice, para Juan Manuel, es de Juan Pablo Rivera, quien le agradecemos su intervención y su participación en el programa. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando estabas comenzando tu empresa? Está difícil. Difícil, ¿o no? Es que uno hay veces regresa Tiene que en el volverse en el retrovisor. tiempo. A ver, yo tengo una gran bendición y es que ellos estaban conmigo desde el principio. Entonces, hoy yo ya entiendo todos los consejos que ellos me daban que yo a veces no entendía. Entonces, cuidar el flujo de caja, hay uno que es no parking, no business, hacer empresa, cuidar el empleo como una cosa sagrada, todo el tema que traíamos de la fundación social y a nivel personal. Entonces yo creo que yo hoy no encuentro nada distinto que él ya no me haya dicho, mi mamá no me haya dicho que hoy digo, pues puta, sí, tenían razón, pero gracias a Dios tenía esos consejos desde el principio. Hay una cosa que yo sí reflexiono de todo esto y es que yo creo que y se lo aprendí sobre todo a mi papá, y es que cuando uno tiene una idea y está seguro de lo que ama y de lo que quiere, hay cierto nivel uno tiene que escuchar, pero también tiene que ser testarudo. Es decir, si uno escucha demasiado y le hace caso a demasiadas personas, termina siendo una veleta para todos lados. Entonces, al final del día, Creer en escuchar uno. es muy inteligente, pero también no escuchar es también muy inteligente. Y hay otra cosa muy importante que yo, digamos que terminé concluyendo, creo que en el último año y medio, y es que hace unos años, 10, 15 años, las pasiones eran como un plus de las empresas o de los emprendedores o de los proyectos. Hoy hay tanta gente apasionada que eso ya no es un plus, eso es un must. O eso está Tiene que ser. o no va. Entonces uno dice, bueno, y entonces las personas ya en el nivel, no los que no están apasionados, sino de aquí de pasión, hay tantos que ¿Cuál es ¿cuál el es la plus? diferencia cuál es el plus hoy? Ajá. Y yo creo que son las obsesiones. Cuando uno mira, las personas realmente exitosas son personas que se obsesionan con algo, no que se apasionan. Es decir, ya lo tienen la pasión, pero realmente cuando uno ve y trata de resumir, digamos que un ejemplo no es que sea tonto, pero todo el mundo habla de Besos. Y uno, ¿y qué hizo? Y no sé qué, pero al final del día El chef. cuando... Jeff Bezos, Jeff el de... Bezos. Amazon. él. Ajá. Y uno dice, ¿cuál fue realmente el game changer de una sola frase que cambió toda la historia y hizo Amazon lo que es Amazon? Y fue que él se obsesionó con un clic. Entonces, cuando los ingenieros venían y le decían, estamos a 7 clics de que la gente compre, Todavía decía no. un clic. Y volvía y perdía plata y esperaba. Y un clic. Y entonces 6,
Estamos 6 clics, a 5 clics. Y cuando llegaron a 3 clics le dijeron, no, es que ya es imposible. Y él decía, un clic. Y los devolvía. Entonces se obsesionó con un clic y hoy ya... Obviamente tenés que haber dado unos clics con tu tarjeta y yo no sé qué, pero ya la tarjeta le puedes tomar la foto y no das clic, a la cara le tomas la foto y no tenés que dar clic, ya puedes hacer así, puedes pagar solo con el gestor de mano, en los almacenes de Amazon uno ya paga así, ni siquiera con la cara, sino con la mano y te leen la palma. Entonces él se obsesionó con un clic. Si vas viendo cada uno de los ejemplos de éxito a gran o pequeña escala, más que una pasión, hay una obsesión. Entonces yo creo que la gente tiene que buscar algo que realmente lo obsesione para que también lo lleve a ser testarudo y a veces no escuchar tanto y creer en a dónde va. Juan Manuel, con ese ejemplo que nos estás poniendo de Besos y la tecnología y todo lo demás, yo tengo una pregunta por curiosidad hace rato y es, ¿cómo viene conversando el sector de restaurantes y comida con la inteligencia artificial? Porque uno se imagina que una cosa puede ser ir haciendo inteligencia artificial a las preferencias de los individuos para ver hacia dónde van las tendencias del mercado, puede ser una forma en la que se puede usar, pero también te puede decir a vos en la casa, mire, con esta combinación de ingredientes usted logra tener un plato de la calidad de la que se encuentra uno en el restaurante El Cielo. ¿Qué visión tenés sobre eso? A ver, yo creo algo sobre la inteligencia artificial. La evolución es radicalmente exponencial porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que aprende de sí misma. Entonces, cuando vos ves digamos que el relacionamiento de cuando uno quiere ver la evolución humana, uno tiene que ver cómo es la relación de lo humano con la tecnología y las tecnologías que hay en ese momento. Entonces, si uno ve para atrás y quiere imaginarse para adelante, y uno quiere saber qué va a pasar o tratar de entender qué va a pasar a partir de entender qué pasó, es qué relación había entre la tecnología y lo humano. Y puedes empezar por la pinza de que lo que nos volvió humanos, hasta el fuego, a lo que sea. Esas eran las tecnologías de esa época. Entonces yo creo que hoy una de las cosas que está pasando con la inteligencia artificial es que va a haber una bifurcación desde lo filosófico. Uno es el relacionamiento de la inteligencia artificial con lo humano, pero dos, la inteligencia artificial se puede desarrollar a sí misma. Es decir, como ella se retroalimenta. Esos son robots que se autoaprenden, que simplemente se les dice algo y le dice aprenda. Entonces, una cosa filosófica es cómo nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial, y hay muchas aplicaciones. Ejemplo, llegas al Cielo Hotel y pedís un café, le decís a la inteligencia artificial, ole, me pides, no sé, un café, y se lo pediste a las 8 de la mañana y ella supo que te levantaste y le pediste música a las 8 de la mañana y antes de que te acostes te dice, oye, ¿quieres que te levante mañana a las 8 de la mañana y te pida el café que pediste? Entonces ahí hay una aplicación y eso va a pasar. Pero luego también viene que, digamos que estamos, yo creo, ya desde lo malo, que estamos en la puerta de entregarle la soberanía de la humanidad a la inteligencia artificial. Claro. Porque Gran riesgo. Porque hoy, por ejemplo, una de las cosas que se empieza a entender en la inteligencia artificial pública, empezó hace 18 meses o creo que menos, es que hoy ya, con lo poquito que uno entiende, dos robots, o sea, los robots de inteligencia artificial se llaman Generative Pre-trained Robots. Entonces son robots generativos preentrenados. Ellos ya pueden hablarse en idiomas que nosotros no entendemos. O sea, ellos crean lenguajes hoy y hoy pueden estarse diciendo cualquier cosa en lenguajes nuevos y eso ya pasó hoy 18 meses después. Entonces hoy va a haber, digamos que 2 canales, pero definitivamente va a haber un relacionamiento de lo humano con esas tecnologías y entender eso va a requerir meterse en la ola muy rápido, porque es una ola muy rápida, porque además, como es tan exponencial, o te metes o te metes. Y segundo, vas a tener que empezar a entender cómo mercadeas, cómo te comunicas, inclusive cómo, pues en el caso de nosotros, la cocina no, porque nuestra cocina es muy artesanal y nuestro valor agregado hacia el lujo es eso. Entonces, posiblemente lo que termine pasando es que haya tanta inteligencia artificial para hacer comidas baratas, tipo comidas rápidas, en inteligencia artificial, que ya algo cocinado por un ser humano
sea Un valor un valor agregado. agregado. Entonces, Claro. o nos va a aportar a unas cosas y nos va a generar en otras, Abre simplemente por oportunidades por la realmente. ausencia de las mismas. Qué bien, y es que estaba aquí observando muy atento a lo que nos dice Juan Manuel, pero es que veía la cara del papá viendo a su hijo también como afirmando, mire, es que esto es así, o sea, qué interés, que ahí hay un trabajo muy combinado, muy interesante. Vamos a iniciar la otra sección nuestra del programa que se llama Pregunta por tu emprendimiento. Es una grabación, van a ver allí en pantalla el código por donde pueden enviarnos el video de su emprendimiento, máximo 1 minuto, un minuto y medio. Y al final le hacen una pregunta, aprovechando que tenemos estos talentosos emprendedores aquí en los programas, para que le hagan y ellos les den un consejo sobre ese tema. Vamos a ver cuál es el emprendedor y qué pregunta el emprendedor esta semana. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a tu equipo, a toda tu audiencia y a ese invitado tan especial que tienes hoy, que es Juan Manuel. Todo un ejemplo para los empresarios y emprendedores de Antioquia y de Colombia. Muchas felicitaciones, Juan Manuel, por todo lo que haces y todo lo que nos has mostrado y motivado pues como para seguir adelante y creérnosla en nuestro propio emprendimiento. Les hablo un poco de mi agencia de consultoría, auditoría y asesoría de procesos digitales. Se llama Comité Digital la agencia. Tiene un propósito muy claro y es descubrir con nuestros clientes la rentabilidad operativa digital de una empresa o una institución de la mano con el cliente. Entonces ponemos a disposición todos esos recursos, todos esos talentos que se necesitan para ser rentables digitalmente. Y a eso nos dedicamos mis socias y yo, con un grupo de consultores externos que invitamos por proyectos. Es una agencia que ahora ya cumple más de 100 relaciones comerciales, todas muy duras, muy interesantes, de todas las industrias y marcas personales y empresariales. Bueno, la pregunta, y me alegra pues poderla hacer para Juan Manuel, ¿qué consejo me daría en temas de crecimiento? ¿Cuáles son esos factores de éxito para crecer sostenidamente en un emprendimiento donde hay arte, donde delegar es muy difícil? Muchas gracias, Álvaro, Juan Manuel, a todos, mil gracias. Muy bien, Juan Manuel, ¿qué le podríamos decir? A ver, yo creo que lo más importante en el crecimiento es ser rentable en todos los escalones. Yo creo que ese es el secreto de pasar de ser un emprendedor como unipersonal a ir creciendo. Cuando uno va creciendo, voy a poner un ejemplo de una persona que vende brownies en 11 en el colegio y cocina los brownies en la casa de su mamá. Entonces son muy rentables porque no paga empleados, no paga luz, no paga el horno, no le tocó invertir en el capital. Y entonces esos brownies los vende a 3.000 pesos y le quedan 2.500. Se gradúa, empieza a estudiar administración y empieza a darse cuenta que le va a ir bien y que allá también puede vender y empieza a distribuir. Y hay un momento en el que tiene que pasar de escalón. Se tiene que salir de la casa de la mamá, tiene que alquilar un local, tiene que escribir la SAS, tiene que comprar hornos industriales, tiene que tener un empleado porque está estudiando. Y ahí, entonces dice, no, es que la escala es tan alta para ser rentable que ya no puedo pasar. Entonces ahí mucha gente se queda. Luego pasas esa escala y entonces ya necesitas 2 turnos o un local más grande y ahí volvés a pasar. Entonces esos escalones son los que matan al emprendedor en cualquier momento, porque llegas a un punto de madurez en donde decís, quiero crecer, estoy listo para crecer, me siento listo para crecer, pero el último pedacito del escalón no te vuelve rentable y ya te sentís desesperado siendo chiquito. Entonces yo creo que lo más importante a la gente es decirle macropaciencia y microvelocidad, es decir, tenga macropaciencia en el big panorama y haga muchas tareas que tenga que hacer muy rápidas. Entre más rápida haga esas tareas, que es esa microvelocidad, más rápido va a llegar a esa macropaciencia a ese objetivo que tiene que tener con paciencia. Entonces el objetivo grande es con mucha paciencia, pero las tareas tienen que ser ejecutadas de manera muy rápida. Entonces yo siempre les digo, macropaciencia y microvelocidad, y que en cada escalón se asegure el modelo del negocio sea rentable. ¿Por qué? Porque si uno se queda ahí, si uno pasa y se queda ahí 2 años, no se puede quebrar en ese. Y después cuando creció y se sintió chiquito ya siendo mediano,
no se puede tratando de ser grande, quebrar tratando de ser grande y después a muy grande. Entonces ese último pedacito del escalón es el que termina reventando a los emprendedores porque se desesperan creyendo que ya están chiquitos y que pueden ser un poquito más grandes. Juanma, pero ven, tú tienes una teoría que a mí me parece muy importante o una explicación y es, en ese crecimiento los emprendedores siempre tratan de vender, vender, vender y tú siempre les dices, vendan poquito, crezcan, vendan otro poquito, crezcan, porque la gente quiere crecer muy rápido, vende mucho y cuando son exitosos resulta que tienen el 5% de una empresa que crearon. ¿Cómo explicas ese proceso con relación al crecimiento? Sí, eso es otra de las cosas. Digamos que parte de tener esa paciencia es uno tener la capacidad de ver qué quiere y hasta dónde quiere llegar. Porque a medida que vas, digamos que el día que vas a pasar de la casa de la mamá haciendo los brownies al local, pues llamas al círculo primario, entonces un tío te pone la plata y se quedó con la mitad del negocio. Entonces de pronto te puso la plata y al año el tío no hace nada porque puso la plata y ya porque la tenía de la jubilación, de las cesantías o lo que fuese, y al final del día entonces ya diluiste la mitad del negocio. Entonces, y él no hizo nada, es decir, puso la plata, pero en 10 años vas a mirar para atrás y te diluiste demasiado. Entonces yo creo que el tener paciencia en dar ese... Y no sentirse que por más de que quiero ser grande... Nos hace presionar realmente. No dejarse presionar a sí mismo de que tengo que crecer más rápido. Porque muchas veces nos equivocamos y creemos que los negocios es eso, crecer y nos quedamos atrás sin back y no tenemos distribución y quedamos mal en servicio y quedamos mal en producción y demás. Así que, hombre, fue una conversación tan agradable. Esta conversación con ustedes fue interesantísima. Los dos, Juan Manuel, muchas gracias. Papá e hijo, aprendimos demasiado. Yo creo que los televidentes también aprendieron mucho. Vamos a entregarles aquí el código para hacer la pregunta de la semana entrante. La semana entrante tenemos a Juan Manuel del Corral, Editorial Cadena, que también fue un emprendimiento. Eso, hoy lo grande que lo vemos, eso fue pequeño también. Hoy es una gran empresa. Los que quieran preguntarle algo a Juan Manuel como empresario, como emprendedor también, o de la compañía, pues por favor escríbanos ahí en ese código que estamos mostrando en este momento. Ustedes pueden hacer sus preguntas como tal. Las que son repetidas las desarrollamos, que ya están desarrolladas en el programa, por supuesto, ya estarán ahí y tratamos de hacer una o dos preguntas adicionales que no hemos hecho durante el programa.